Actualmente son momentos bastante extraños para, digamos, en poder entender por el completo lo que está haciendo la política de fichajes del Barça, porque por una parte tenemos lo que nos ha dicho recientemente el presidente de la liga, Javier Tebas, pero por otra parte tenemos la lógica, los números y el derecho, que es que legalmente se supone que ya deberíamos estar en la norma del 1-1 y poder fichar. Tenemos una discrepancia entre lo que nos dicen los números y entre lo que nos dice el presidente de la liga, y esto nos puede traer bastantes problemas porque da terreno a bastante confusión y debido a esto mucha especulación. Esta especulación especialmente ambigua lo que nos va a traer es muchas dudas y por supuesto intentar incluso tambalear alguno de los fichajes, y creo que no es ningún secreto para nadie que en estos momentos el equipo está intentando fichar a Nico Williams. Nico Williams también quiere fichar por el equipo, pero falta, digamos, que se puede hacer la oficialidad. Y mientras a todo esto hemos visto que paralelamente el presidente del Athletic, pues como hemos visto, ha intentado fiscalizar los ingresos del Barça para, bueno, pues encontrar alguna vía legal de que el Barça no pueda fichar, cosa que ya hemos comentado, algo que personalmente a mí se me hace una jugarreta totalmente vil y rastrera. Entonces ha sucedido todo esto, hemos visto cómo la situación ha progresado entre poco y nada, y tomando en cuenta que el presidente sigue oponiéndose, cabe aclarar que deberíamos hacernos una pregunta aquí, y es la pregunta de ¿qué sucedería si por ejemplo nosotros fuéramos a fichar, pero resulta que por alguna extraña razón Tebas encuentra alguna especie de mecanismo y nos lo impide, de la manera que sea? Bueno, aquí podríamos tomar varias alternativas. Primero que todo, hay que analizar la actitud de Laporta, y la actitud de Laporta que ha estado durante estos años es un poco diferente a lo que era su primer mandato. ¿Por qué? Es diferente a su primer mandato porque en su primer mandato él era de una política, digamos, un poquito más agresiva. Era un tipo que sí se atrevía a decir un poco las cosas más contundentes en público, era más confrontativo desde un punto de vista legal, era mucho más contundente y siempre trataba de como de ir directo, ¿no? Y en este caso, en esta segunda, digamos, administración, lo que hemos visto que ha brillado especialmente de él es su pacifismo de mantenerse de alguna u otra forma siempre al margen. Mantenerse al margen, tener mucho diálogo, cosa que no voy a decir que necesariamente sea negativa, pero sí me ha sorprendido lo extremadamente pacifista que ha sido, porque no ha sido para mí muy contundente a la hora de, digamos, ser confrontativo. Por ejemplo, llegar a poner una denuncia o intentar acudir a tribunales para estos casos legales en los que tú necesitas fichar y, digamos, no te lo están permitiendo. Y esto es lo que se me hace especialmente extraño de él. Entonces, tomando en cuenta su actitud, lo más probable es que no llegue a ser realmente demasiado, pero sí es probable que tal vez busque alguna especie de mecanismo, aunque yo no me lo creo. Tebas, pues digo, Laporta ha sido muy de tener demasiado diálogo con Tebas, cosa que evidentemente pues yo no voy a criticar, pero a ver, es que como hemos podido apreciar no ha funcionado en absolutamente nada. Y ahora cabe llegarnos a dar la pregunta de, bueno, y entonces ¿por qué si no ha funcionado tenemos este pacifismo? Bueno, hay muchas opciones, pero si yo veo esta política, yo lo primero que puedo pensar es que o bien él tiene un cambio de actitud, o por el contrario es al revés, tal vez sigue siendo igual, pero busca evitar la confrontación, tal vez porque sabe que estamos a manos de Tebas y que dependemos totalmente de él, y digamos que está intentando ser un poco más pragmático, es decir, pues directamente o le están chantajeando o él directamente decide ceder un poco y ser un poco más amable porque sabe que no podríamos fichar, cosa que yo sinceramente no me lo puedo llegar a creer, porque viendo, es un secreto a voces, todos lo sabemos, pero viendo lo que sucede de la reducción del gasto, el aumento de ingresos que ha tenido el equipo tanto por su proyecto como por, bueno, la mejora futbolística, tener a buenos jugadores y tal, se ha reducido el gasto, han aumentado los ingresos y hemos tenido ya bastante tiempo sin fichar como para poder dar, digamos, una balanza positiva si hacemos un recuento del balance ingreso-gasto de los últimos 5 años, por ejemplo. Entonces deberíamos tener ya un margen suficientemente bueno como para poder hacerlo.
Entonces yo no me creo que entonces Laporta esté así porque sepa que Tebas, estamos a manos de Tebas, porque realmente los números nos deberían dar toda la razón. Si en todo caso cede, yo creo que es porque sabe que por alguna razón Tebas, pues obviamente es el presidente de la liga, tiene el derecho de facto o tiene las vías legales como para poder hacer y deshacer. Pero claro, es que aquí es donde está el problema. No siempre porque tengas los mecanismos legales para hacer una u otra cosa desde un punto de vista legal quiere decir que tú necesariamente tienes la razón. Si nosotros nos ceñimos evidentemente a lo que es este caso futbolístico, el Barça debería tener la razón de manera total y contundente. Pero claro, es que a nivel legal es otra cosa. Además de que recordemos que es muy ambiguo porque también propiamente Tebas, si no tiene la razón con alguna norma, ya vemos que las puede cambiar. Como por ejemplo lo hizo durante el Mundial del 2022, donde directamente él se dedicó a modificar las reglas y pues básicamente en medio de más o menos como los cuartos de final, octavos de final, en medio de la temporada, aprovechando la cortina de humo que generaba el Mundial, pues hicieron una norma que regulaba ya el gasto de lo que era vender patrimonio y contarlo como fair play financiero. Y claro, todo esto lleva a que evidentemente pienses más mal de Tebas y que a la larga desconfíes mucho de él. Entonces, si tú ya tienes este contexto y empiezas a atar los cabos, te puedes dar cuenta que Tebas tiene la misma actitud de siempre, que no piensa cambiarla. Y también te puedes dar cuenta que entonces legalmente no tiene la razón, pero bueno, de facto no tiene la razón, pero legalmente sí que busca tener algún mecanismo para poder tenerla. Entonces, si Laporta cede, como digo, yo no creo que vaya a ser porque sepa que no tenemos la razón, sino porque al final los mecanismos legales pues son los que son, y Laporta, precisamente alguien que es abogado, debe saber ya los mecanismos que puede utilizar Tebas para permitir fichar o no. Entonces, en este contexto, ¿es bueno el pacifismo que está teniendo o es mejor ya ser confrontativo y tal vez acudir, yo que sé, al Tribunal Superior de Deportes o algún juzgado o algo por el estilo para poder pues entrar en una batalla ilegal y poder digamos poder fichar? Pues aquí es donde estaríamos en la pregunta. Yo creo que depende. Si Laporta está intentando tener esta postura de acercamiento y pacifismo, pues seguramente ha de ya tener una especie de visión o alguna garantía o algún pequeño indicio de que sí se puede pues llegar a las buenas palabras con él para poder fichar. Pero la desconfianza, o por lo menos para mí, no para todos, la desconfianza por lo menos para mí como culé siempre está allí, porque he visto a Tebas durante muchos años y lo que está haciendo Tebas especialmente ahora pues es raro y es indignante al mismo tiempo. Entonces lo que podemos decir de Tebas no son más que palabras negativas, tristemente. Entonces, ¿qué hacer si Tebas, por ejemplo, no nos permite otra vez fichar? Pues dejando claro que por supuesto Laporta es el que es el indicado y que realmente yo no soy nadie para decirle qué hacer, porque uno, no soy presidente, y dos, todos estamos viendo lo extremadamente difícil que es la actitud de Tebas. Entonces él puede pues conocerlo y tal vez intentar negociar, pero entonces dependerá de él. Pero yo creo que al final, si llegas a este punto en donde estás hablando y al final te están bloqueando, también podemos llegar a la conclusión de que no solo es que posiblemente te estén, digamos, bloqueando y directamente tampoco chantajeando, sino que simplemente te están dando largas, porque al final puede que también sea la estrategia que se busca aquí, es decir, buscar conseguir todo el tiempo posible hasta que se acabe el mercado de fichajes y permitirte fichar ya al último, o directamente darte tantas largas para que al final nunca te dejen fichar, y así no hay confrontación porque todo el tiempo te están dando largas y todo el tiempo te tienen como en pausa. Esta también podría ser otra de las cosas que están sucediendo y sinceramente sería preocupante, pero de una u otra forma, en caso de que no funcione la política esta del pacifismo, yo creo que lo que está bastante claro es que sí o sí se va a tener que llegar a tribunales o a poner una demanda, lo cual por supuesto es negativo, porque si Tebas tiene algún mecanismo legal para poder seguir causando un bloqueo, pues estamos acabados. Pero al final tampoco podría ser necesariamente malo. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Dani Olmo y Pablo Torre, como en un principio nos dieron la cautelar y nos dieron la razón. Y posteriormente ya se confirmó que no solo que ya la resolución definitiva también nos dio la razón. Ya desde allí se pudo ver que Tebas dice una cosa y que lo que es la realidad es otra.
y que tuvimos la razón y que desde un punto de vista legal sí pudimos salir adelante, incluso más que con diálogo con Tebas. Entonces depende de Laporta. Si él ve que tiene alguna especie de, entre comillas, garantía, lo mejor sería pues que en un principio él estuviese, digamos, intentando negociar y acercar posturas, pero ya sea porque empiece a chantajear o lo que estoy diciendo que te da largas o lo que sea, al final hay que tener en claro que seguramente lo que va a tener que hacerse más temprano que tarde es pues acudir a temas legales con el Tribunal Superior de Deportes, con la FIFA, la UEFA, algún tribunal local, la comunidad autónoma de todo el país o de lo que sea, pero se va a tener que llegar tarde o temprano a algo legal, porque hay que entender que pues con Tebas, tomando en cuenta que es un tipo tan fanático y un tipo tan difícil, se va a tener que llegar a los límites más grandes. No se va a poder resolver esto de buena manera. O sea, esto va a terminar mal, en pocas palabras, porque Tebas así lo está propiciando. Entonces, si se quiere salir precisamente adelante, pues tendríamos que decidir qué es lo que vamos a hacer, pero hay que tomar una decisión ya, porque entre toda la broma, ya empezó el mercado de fichajes hace rato y se nos está yendo el tiempo. Y tenemos que tener los fichajes de preferencia ya para la pretemporada, porque es importante que el entrenador ya tenga los jugadores para la pretemporada. Entonces, hagamos lo que hagamos, tenemos que tomar una decisión ya, y por supuesto, viendo todo esto y que con el diálogo no se ha conseguido nada y simplemente se ha conseguido acudiendo a temas legales, pues obviamente yo tristemente rompería esta política de pacifismo y de acercamiento y yo acudiría lo antes posible, salvo que por supuesto la resolución de este tema tardará mucho más tiempo que lo que le queda al mercado de fichajes, porque si tú pones una denuncia y de aquí en lo que la procesan y ven el caso y todo, pues puede que te dé 2-3 meses y a ese entonces ya va a estar terminado el mercado de fichajes. Entonces, como sea, dependiendo de qué indicadores tenga el aporte, por supuesto de los tiempos que vaya a llevar cada alternativa, pero de una u otra forma hay que tomar la que nos permita fichar lo más antes posible ya, porque ya se ha hecho el esfuerzo suficientemente grande como para que aún se siga bloqueando al club. La gestión de Laporta económicamente se ha traducido en responsable financieramente, reducir mucho gasto, especialmente masa salarial, y aumentar mucho ingresos. Y por supuesto, todo esto mientras al mismo tiempo ha conseguido buenos acuerdos de patrocinio como Spotify y la mejora del contrato con Nike. Entonces pues ya depende aquí de lo que vaya a decidir el presidente, pero sinceramente hay que moverse rápido y por supuesto cabe aclarar que la política de pacifismo con Tebas parece no estar rindiendo frutos, aunque bueno, si íbamos a demandar se tenía que hacer hace ya meses. Ahorita que ya está iniciado el mercado de fichajes y tomando en cuenta lo mucho que se tardan los procesos legales, tal vez ahora ya sea demasiado tarde y en una de estas a lo mejor nos quedamos otro mercado más sin poder fichar, lo cual sería una tragedia, porque Flick necesita refuerzos y nos perderíamos de Nico Williams en el Barça. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede, pero no da buena pinta, sinceramente. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.